Vamos a hablar ahora con el abogado Alejandro Marcusi. Lo convocamos en el marco de esta media sanción porque fueron tantos temas y de enorme complejidad, muchos de ellos, para ir aclarando algunos puntos que van a seguir teniendo discusión. Ustedes saben que se espera que quizás la próxima semana o la otra ingrese a labor parlamentaria en el Senado y por ende ahí vamos a volver a tener dimensión de lo que es este debate. Pero mientras tanto, con lo que hay, que puede tener modificaciones, es para ir esclareciendo algunas de las cuestiones. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Anneli. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptarla. Bueno, el tema laboral es un capítulo muy importante porque empieza a introducir cambios que se habían hablado en campaña. Tanto es así que, contrariamente a lo que muchos pensaban, no tuvo un rechazo más que de los sectores que ya venían en esta posición, el sector del kirchnerismo y la izquierda concretamente, y los demás bloques pudieron introducir algunas modificaciones que se plantearon en labor parlamentaria y llegaron con algo más o menos acordado. ¿Cómo ve este esquema que queda? Sí, a ver, yo creo que hasta incluso es una mínima parte del ambicioso proyecto de modificación que se había incorporado en la primitiva ley base de fines del 2023, principio del 2024. Es la punta del iceberg, entiendo yo, de lo que tiene en mente el presidente y su grupo de gobierno para incorporar en cuanto a la modificación en materia laboral. Lo que hoy adquiere media sanción en diputados, si bien es interesante, hay algunas cuestiones que significan, entiendo yo, muy personal esta opinión, un avance, pero que es el inicio. Para, entiendo, generar una modificación más sustancial en el régimen laboral vigente en Argentina. Voy a algunos puntos, si me permite, sí, para claro. ir estableciendo, digamos, de qué se trata, Claro. ir esclareciendo. Se establecen un plazo de 6 meses de prueba a 8 meses. Esto cambia la situación Eso vigente. cambia, actualmente estamos en 3 meses de prueba, de periodo de prueba, que incluso se acorta en 15 días, son 2 meses y medio, porque vos 15 días con antelación le tenés que estar notificando al empleado que no le vas que se va a vencer el periodo de prueba y no va a quedar por tiempo indeterminado. Es decir, es un periodo de prueba que no se agota de manera automática, sino que es con la notificación del empleador se estaría extinguiendo ese periodo de prueba. Si no notifica, queda por tiempo indeterminado. Hoy veremos cómo queda luego de la reglamentación. Con la modificación introducida pasaría a ser 6 meses y con la posibilidad de que en acuerdos entre cámaras empresarias y sindicatos de los rubros respectivos se puedan extender esos plazos en hasta 8 y hasta 1 año de periodo de prueba, que es muy interesante y yo creo que está bueno. Por supuesto, vamos a ver qué reglamentación se va a introducir en cuanto porque entiendo a que esa no se normativa. puede contratar más de una vez. Más de una vez no, porque ahí estaríamos cayendo en una precarización laboral muy importante, encubierta detrás de un derecho de contratación por tiempo determinado. Yo, Anneli, te contrato por 1 año, o sea, el periodo de prueba de 1 año, establecemos y, bueno, digo, ok, basta, te vas, no te indemnizo, se terminó el periodo de prueba y te vuelvo a contratar. La ventaja que adquiriría el empleador es la posibilidad de extinguir ese vínculo contractual en cualquier momento sin necesidad de indemnización. Va a tener que pagar igual todo lo que son leyes sociales, eso por el accidente, enfermedad. Se cumple perfectamente como si fueses un empleado a tiempo indeterminado, eso es lo mismo, pero tenés la ventaja de en cualquier momento extinguir el vínculo laboral sin obligación de indemnizar al empleador. Por eso digo que implicaría una precarización en las condiciones de trabajo y no existiría esa estabilidad necesaria en el empleado, ¿no? Se habló de penas para los empleadores que incumplan, pero no fueron mencionadas. ¿Cómo no, se va a trabajar quedará eso? sujeto, es más, hasta incluso ni siquiera por reglamentación se podría llegar a establecer esas penas, eso tiene que estar en la norma.
Eso quedó en un limbo, básicamente. Ajá. ¿Y quién lo define? ¿Un juez llegado el caso? Llegado el caso, el juez lo definirá en función a las características del caso. Sube 50% la indemnización por despido discriminatorio. Es interesante. A ver, en el ámbito local, regional, no se lo ve mucho y hasta incluso me animaría a decirte que a nivel nacional, pero hay casos donde existen distractos laborales por cuestiones discriminativas, por el solo hecho de o ser mujer o ser varón, o sea, el caso más fundado es porque, por ejemplo, trans o alguna cualidad personal que no le gusta al otro y al empleador y te despide. Existiendo la causal, que no va a ser fácil, va a haber que probarla, claro. que fue por discriminación, se duplica, se llega hasta duplicar, empieza con un 50% y de acuerdo a las características del caso podría duplicarse la indemnización, pero claro, hay que acreditarlo y es muy difícil acreditar esa situación. Vamos al capítulo indemnizaciones, porque se habla de un mes de sueldo por año de servicio. Eso queda igual, o fracción mayor de 3 meses, eso queda tal cual. ¿Y qué pasa con el famoso fondo? La creación de un fondo a cargo del empleador de hasta 8% de lo que significa el salario. En lo que respecta, aquí el presidente y su grupo colaborador o asesor se basó mucho en lo que es el convenio colectivo de la UOCRA. Claro. Que en la UOCRA funciona muy bien. No es un mal sistema. Hay que ver cómo se adapta en cada disciplina o en cada actividad, porque cada actividad tiene su ribete propio. La UOCRA, por su modalidad de trabajo, muchas veces son contrataciones que duran 1 o 2 años y luego el empleador no los necesita más y se termina el vínculo, y con ese fondo el empleado tiene ya su indemnización prevista. También se lo lleva si se quiere ir. Si se quiere ir, se lo lleva. El empleador no tiene ese alia de lo que puede llegar a suceder y cuánto le puede llegar a costar el concluir ese vínculo laboral con su empleado, porque todos los meses, en el caso de la UOCRA, si no me equivoco, es un 12% del sueldo que tiene que depositar durante el primer año de vigencia de la relación laboral y luego pasa al 8%. En este caso se plantea, con buen tino, lo dejan a criterio de paritarias, del vínculo, de convenciones colectivas, donde Cámara Empresaria, sindicato respectivo, se pongan de acuerdo y evalúen la forma, el modo en que se puede llegar a desarrollar. Yo creo que es interesante, le quita al empleador, eso es algo bueno, porque le da cierta previsibilidad tanto a empleado como empleador. Es interesante. Hay que ver cómo se adecúa en cada actividad particular. Sí establece límites, que no puede ser más de un 8% mensual. Lo que el empleador esté obligado a aportar, eso es a cargo siempre del empleador, no le puede retener al empleado, sino que el empleador, de los haberes que abona el empleado, tiene que depositar un 8%, y se va formando el fondo. Pero es interesante, hay que ver cómo en las mesas de negociación se desarrolla el cómo adecuarlo a la actividad, reitero, entre Cámara Empresaria respectiva y el sindicato. ¿Y qué pasa con la retroactividad de la medida? Porque se dice que no se puede legislar hacia atrás. No. Sería... ¿Esto no corre para quienes están ya empleados? No. A ver, me apuré en responderte, en Argentina todo es posible. ¿Sí? Por acuerdo colectivo, y si el empleado que ya está empleado, valga la redundancia, sí, accede a ese sistema, podría aplicarse tranquilamente. Sí, pero en principio las normas no son retroactivas, no se podría aplicar para relaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley, si llega a entrar en vigencia. ¿Y entonces esto significa que los gremios no han perdido poder en esta reforma? En verdad no veo ningún poder perdido por los gremios. Te diría hasta incluso, a ver, acá hay muchos prejuicios que han sido instalados durante años por determinados sectores sociales donde
se lo ve al empleador como el enemigo del empleado. Y no es así. Si al empleador le va bien, al empleado también le va a ir bien. Hay que contextualizar, obviamente. Argentina viene, no solo Argentina, el mundo entero, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, con normas laborales inexistentes, donde realmente existían abusos muy grandes hacia la parte obrera. Fue cambiando, no tan transitorio, sino que bastante brusco, mediado del siglo XX, hasta llegar a nuestros días, con un proteccionismo tal vez desmedido a favor del trabajador, que de alguna manera está repercutiendo negativamente en la toma de empleo, porque el empleador, cuando analiza el ALIA, el riesgo que asume al tomar un empleado, muchas veces decide no contratarlo. Los extremos son malos, los abusos de cualquiera de los dos lados siempre son malos, y yo creo que llegando a algún punto medio es interesante. Y si se logra que de alguna manera exista mayor contratación de empleados, quitándole al empleador ese ALIA, ese riesgo, darle reglas claras de juego. Hablábamos fuera de cámara por ahí el altísimo costo laboral. Por eso digo, yo creo que es un inicio. Hay que seguir trabajando, porque hoy un empleado debidamente registrado es muy caro. Y ni hablar en épocas como hoy, donde hay una recesión total. Si se logra la mayor facilidad a las empresas, que algo hay para registrar el vínculo laboral, mayor beneficio para los sindicatos. Los sindicatos, incluso entró en esta nueva ley base, que fue retirado en comisión, el que le quitaban los aportes voluntarios. Sí. Eso y se cayó, retiró de la ley. igual que el tema bloqueos. El tema de bloqueos se retiró de la ley, que era tal vez lo que más afectaba a los sindicatos. Yo no veo en esta modificación ningún tipo de perjuicio hacia los gremios o sindicatos. Todo lo contrario, porque, reitero, un pasito se dio para flexibilizar. Se quitaron las multas, uno escucha, ¿no? Sí, se quitaron las multas. Uno escucha la palabra flexibilización y cree que es malo. No. Quienes lo aprobaron hablan de modernización. La facilitación, la modernización de la contratación del empleado. Es algo positivo, siempre es algo positivo. Por supuesto, no tenemos que irnos a ningún tipo de extremo, cuidando los derechos de la persona más débil de la relación, que es el empleado, pero favoreciendo que el empleado pueda llegar a tener trabajo registrado. No es que se quitaron, sino que se armó un sistema de moratoria, para llamarlo de alguna manera, por multas. Bueno, algunas multas se han quitado, sí, es cierto. Algunas multas se han quitado por falta de registración, si uno se allana en un plazo determinado, lo mismo que daría la posibilidad de que, si tenemos empleados en negro o sin registrar, podamos registrarlo y acceder a un beneficio importante en cuanto al pago de las deudas que se hayan generado en el sistema de seguridad social. Bien. Que eso también es algo interesante, como para registrar los vínculos que hoy están en una situación seguridad irregular. Social, dijo, y ya lo vamos a concatenar con el siguiente punto. Sí. Hoy se habló de la situación previsional, planteándose que caen las moratorias que estaban vigentes para poder jubilarse. Hay gente que no llega a cumplir los 30 años de aporte de rigor y estaba accediendo a la moratoria para el beneficio. A partir de ahora, y si en Senado se corrobora, ¿qué pasa? Mira, terminaría la posibilidad de que quienes no cumplan con los requisitos que establece la ley, 30 años de aportes, 60 años o 65 años, dependiendo si es mujer u hombre o varón, puedan recibir los beneficios de la jubilación comprando los años que le faltaban, como estaba previsto en la moratoria, que se le llama la ley, si no me equivoco, 27135. Si no,
en la ley de la moratoria. Bien. Se deroga esa ley y se establece un sistema donde quienes no adquieran o no cumplimenten esos requisitos que establece la normativa previsional para adquirir ese derecho a la jubilación, adquieran el derecho de percibir haberes proporcionales a los años de servicios aportados. Es decir, si yo no llegué a aportar los 30 años, pero aporté 10, bueno, ok, percibiré un haber proporcional a los años que he aportado, que por ahí es un medio riesgoso, queda a discreción del Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido me dice? El Poder Ejecutivo quien quedaría facultado para determinar cuál es la proporción que va a percibir. Un poco también por la delegación de facultades, pero en la misma norma lo establece, que es el Poder Ejecutivo. A ver, a quienes cumplieron 10 años de aporte se le va a pagar discrecionalmente el 20% de un haber. Yo creo que eso es materia legislativa, estaría bueno que se debata en el Congreso y no dejar tan librado algunas cuestiones al Poder Ejecutivo y al humor de turno, para llamarlo de alguna manera. Pero la discrecionalidad. Esa discrecionalidad no está buena, pero bueno, yo creo que es un avance. A ver, uno dice avance interesante, yo creo que es justo, pero no nos tenemos que olvidar que hay un montón de personas. Hablábamos recién unos números. Sí, me daba unos datos escalofriantes. Un número más grueso que exacto. El 80% de las personas en edad de jubilarse no tienen los aportes necesarios para hacerlo. El 80% de las jubilaciones otorgadas en el año 2023 fueron en base a la moratoria. ¿Qué hubiese pasado si no existía esa moratoria? ¿Qué pasaba con esas personas que no tenían ese derecho o no habían cumplido esos requisitos para poder jubilarse? No tendrían haberes. Claro, y del otro lado también el que aportó dice, bueno, el que aportó los 30 años se ve con una jubilación magra que lo que está cobrando quien aportó 2 y compró el resto de los años. Son situaciones injustas donde está en juego no solo números, sino personas. Por supuesto que ningún sistema previsional puede soportar una situación de esas características. Hoy, a ver, es una realidad, una triste realidad mundial esta, que Argentina no es exenta, y yo creo que se agravó un poco con esta moratoria, que tiene su fin social, que es innegable, pero que tal vez tendríamos que apuntar a otro lado. Hablábamos recién de la reforma laboral, hablábamos recién de que es beneficioso que mayor cantidad, a ver, el empleo registrado no crece desde hace 6 años, si no mal escuché. Desde 2011. Desde 2011. Tenés razón. 13 años sin crecer el empleo registrado. Es una barbaridad, mientras la demografía argentina va creciendo también. Es decir, es más grave de lo que uno cree. Entonces, si hoy tenemos una persona activa para sostener 4 que por edad ya no son activas, ningún sistema puede sostenerse de esa forma. Tenemos que generar mayor empleo en blanco, mayor empleo registrado, que se hagan aportes. ¿Es la solución? Va a ayudar a que no sea tan deficitario. Todo tiene que ver con todo. Yo creo que hay que generar empleo genuino, hay que generar empleo en blanco. Empezó, entiendo, se subió el primer escalón, quedan varios por subir. Por supuesto, no solo modernizando, como dice la norma, o facilitando la cuestión, sino también cuidando los derechos de los trabajadores para no pasarnos nuevamente a otro extremo donde se vulneren totalmente el derecho del trabajador. Pero tenemos que generar empleo. Si tendríamos empleo registrado debidamente, tal vez esta cuestión previsional no es que no sería un problema, pero sería un problema menor. Es una solución. Buena, mala, lo juzgará la historia. Yo creo. ¿Los abogados van a tener más o menos trabajo? Siempre tenemos trabajo. Siempre tienen trabajo con las demandas por injusticias. Mirá, o por resquicios de la ley. Vamos a tener probablemente más trabajo en estas condiciones, porque va a haber mucho cuestionamiento. La norma en cuanto a la previsión, la cuestión previsional,
hay algunas cuestiones que quedan ahí dando vuelta. Una, por ejemplo, es la discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de establecer la proporcionalidad de los saberes que van a percibir. Queda no muy claro cuántos años de aporte, queda ahí, medio en una laguna que va a ser fuente de conflictos. Y yo creo que va a haber que acomodarla en una futura modificación, o tal vez hasta incluso, eso sí podría llegar a ser mediante una reglamentación del Ejecutivo, pero queda mucho por hacer. Gracias por haber venido, por el aporte de hoy. Gracias.